Esa última etapa justamente está formada por capacitores, bobinas, conjunto de capacitores y bobinas, que son los filtros de la señal pulsante de alta frecuencia que sale de los diodos Schottky. El concepto es el mismo que el de una fuente lineal. Tenemos una señal pulsante, la diferencia es que de muy alta frecuencia y tenemos que filtrarla. Como es de muy alta frecuencia, los picos están muy cerquitas, muy juntos, y entonces los capacitores pueden ser de muy poca capacidad, capacitores muy chiquitos con los que se logra un excelente filtrado muy superior al de una fuente lineal, con un zumbido prácticamente despreciable. Este filtro secundario, entonces, convierte esa corriente pulsante de alta frecuencia en corriente continua. Una última etapa que tienen la fuente de switching es la de regulación. Las etapas de regulación lo que van a hacer es tomar una muestra de la tensión de salida y reinyectarla vía controlador, vía circuito integrado controlador, al transistor de switching. Todo lo que está a la izquierda no dibujado corresponde a los filtros de entrada, a las protecciones de entrada. Aquí tenemos representado a los diodos rectificadores primarios, capacitor o filtro primario, circuito integrado controlador, transistor de switching, la llave que va a prender y apagar, transformador de pulsos, el transformador donde vamos a reducir recién aquí la tensión, diodo Schottky para rectificar, capacitores secundarios o filtros secundarios. Entonces, aquí llega, entre estos puntos, la tensión alterna de red. Pasado los diodos o rectificadores primarios, aquí tenemos una pulsante que va a ser filtrada por el capacitor primario de filtro. Significa que aquí al transformador nos llega una señal continua con un ripple determinado que dependerá del valor del capacitor y cómo está filtrando. Sabemos que para que este transformador funcione como tal, entre estos puntos tiene que haber alterna, pero le estamos enviando continua. Para tener alterna, lo que vamos a hacer es un extremo de la bobina, conectarla y desconectarla de la tierra de manera intermitente, mediante una llave que, como tiene que abrir y cerrar a alta velocidad, va a ser un transistor. Este transistor va a estar controlado, manejado por un circuito integrado controlador que le va a decir cuándo cerrar, cuándo conectarse a tierra y cuándo abrir, cuándo desconectarse de tierra. Esto lo va a hacer a una velocidad muy alta, por ejemplo 100.000 veces por segundo. Significa que ahora el transformador va a tener en su bobina primaria una señal variable entre 0 y el valor máximo de tensión 100.000 veces por segundo. Por lo tanto, va a inducir una señal de la misma frecuencia y de amplitud menor, si es un transformador reductor, sobre la bobina secundaria. Esa señal de menor amplitud pero de igual frecuencia va a pasar por diodo Schottky que lo va a rectificar y capacitores que lo van a filtrar, de manera que ahora en este punto, que es la salida de la fuente, tendremos una corriente y una tensión continua muy pura, muy parecido al de una batería, una recta casi paralela al eje del tiempo, casi sin zumbido, casi sin ripple. De esta señal de salida tomo, mediante resistencias, una pequeña muestra que va a ir a un circuito comparador. Este circuito va a comparar la tensión de salida con una tensión de referencia, generalmente obtenida mediante un diodo Zener, que ya sabemos que tiene esa característica de mantener una tensión fija, polarizada en inversa, independiente de las corrientes que estén circulando. De manera tal que si en algún momento la tensión de salida comienza a subir, cuando se la compara con la de referencia, le va a avisar al circuito controlador que la salida está aumentando la tensión y el circuito controlador va a decirle al transistor que abra y cierre más despacio. De esa manera, al abrir y cerrar más despacio, va a disminuir la tensión en el primario,
lo mismo va a ocurrir en el secundario y la tensión de salida va a bajar. Si por otra parte la tensión de salida comienza a bajar, el circuito controlador, el circuito que está comparando las señales con la de referencia que fija, le va a avisar al circuito controlador que la tensión de salida está bajando y este le va a decir al transistor que switchee, que prenda y apague más rápido. De esa manera va a aumentar la tensión sobre el transformador, lo mismo va a ocurrir en el secundario y la tensión de salida va a aumentar para mantenerse en un valor constante. Esa señal de control que viene a través de un circuito de referencia que compara la salida con una referencia fija, se realimenta al controlador mediante un circuito integrado que se llama optoacoplador. Opto viene de óptica, es un acoplador óptico, es un circuito integrado que une ambas etapas, lo que viene del circuito de referencia con el controlador mediante luz, generalmente no visible porque es infrarrojo. De todas maneras el optoacoplador tiene el aspecto físico de un circuito integrado, uno no lo ve adentro, pero es un LED infrarrojo que emite luz y esta luz funciona sobre un transistor. Vamos a ver en próximas clases cómo un transistor recibiendo luz funciona también como llave, es decir, lo podemos prender y apagar, de manera tal que esa realimentación aísla ópticamente las etapas de baja tensión de las etapas de alta tensión. Lo mismo está ocurriendo aquí con el transformador, que aísla magnéticamente toda la parte de tensiones altas de las partes de tensiones bajas. Fíjense entonces que las fuentes de switching claramente están divididas en dos zonas separadas. Una donde tenemos todas tensiones bajas, que es la salida, separada por el transformador, separada por el optoacoplador y aquí separada por un capacitor, de las tensiones altas, de las que vienen de red, que están aquí a la izquierda. Por eso vemos que hay tierras diferenciadas, la llamada hot ground o tierra caliente, que es la tierra de toda la parte que tiene tensiones altas, y la cold ground o tierra fría, que es la tierra de todos los componentes que están a la salida y corresponde a las tensiones bajas.